ansiedad, al mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Diría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los culpables Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pidamos perdón a Dios por nuestros malos pensamientos, por nuestras desobediencias, por las malas palabras, por las malas acciones. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo he comportado entre ustedes
desde el primer día en que puse el pie en Asia. He visto al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que mi refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me
el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han escuchado, las han recibido, y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti.
pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. A ver, los que trajeron la Biblia, vamos a levantarla. Démele una vueltica ahí, niña, haga el favor. Vamos a levantar la Biblia, los que no agachen la cabeza. A ver, arriba, estamos compartiendo aquí con los hermanos, meditando la palabra de Dios. Y hay unos que traen la Biblia y otros no. Véanlos ustedes mismos desde su casa. Vamos a abrir la Biblia. Hoy vamos a hablar un poquito, vengan los lectores, por favor. Vamos a meditar un poquito el Evangelio y la primera lectura. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 17, versículo 8. Hoy la palabra de Dios, gracias. Hoy la palabra de Dios va a decir que Jesucristo hizo una oración. Pero una de las cosas que Jesús hizo por sus discípulos fue hablarles de la palabra. Dice la Biblia: yo les hablé de tu palabra y ellos hicieron caso. Ellos la obedecieron. Nosotros que vamos a la iglesia, que vamos a la misa, debemos aprender a obedecer la palabra. No podemos hacer como los muchachos, los jóvenes en Venezuela, los niños, le entra por un oído y le sale, o como el torero. Eso que dijo el cura sí está bueno para mi suegra, ole. Uy, fuera venido mi yerna para que el padre le fuera a predicar, ole. ¿Y no le cae ni una a usted? ¿Conocen alguno que le saca el cuerpo a la palabra para un lado y para otro lado? Y hoy dice la Biblia: no, señor. La oración de Jesús fue para que sus discípulos escucharan su palabra, para que hicieran caso de su palabra, para que le obedecieran a su palabra. Oigan, San Juan capítulo 17, versículo 8. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido. Ahora, repítalo. Oigan, ¿cómo? El mensaje que recibí. La palabra que recibí de Dios, el mensaje que tú me diste, Se lo he entregado y ellos lo han recibido. yo se los he entregado. ¿Y ellos qué? Lo han recibido. ¿Y ellos qué? Lo han recibido. Miren, es fácil cuando se le jalan las orejas a otras personas. Es fácil cuando se le echa piedra a otra persona. Pero cuando a mí me toca, cuando yo soy el que voy a recibir la piedra, a mí no me gusta. Por eso hay gente que cuando la palabra de Dios se le predica, le hace el quite. Siga por aquí como flecha. Pase por aquí. Eso para mi esposo. Eso para mis hijos. Eso para fulano. Eso para sutano. Y hay unos pero tan descarados, que dicen: yo voy a cortar el pedacito que el padre dijo y se lo voy a mandar. Escuche, suegra, ahí le hablan. Escuche, esposo, ahí le hablan. Y hay gente que solamente hace sacarle el cuerpo a la palabra. Nosotros no podemos ser así. Cuando hay una palabra que a nosotros nos quema, que a nosotros nos toca, cuando el saco nos queda, hay que colocárnoslo, ¿sí o no? Cuando la palabra es para mí, yo no puedo sacarle el quite. Eso me lo dice Dios a mí. Eso me habla Dios a mí. Eso me enseña Dios a mí.
Por eso el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesucristo dice algo muy bonito. Jesucristo llega a decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen caso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no obedecen mi palabra. San Lucas capítulo 6, versículo... San Lucas capítulo 6, versículo 46. Oigan, miren cómo Jesús lo dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Católicos, de nuevo, ¿Por qué me llaman Señor, Señor? una vez más. ¿Por qué qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Ay, Señor bendito. Ay, Diosito de mi vida. Ay, Diosito de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María, con el Espíritu Santo, con todos los santos. A caer de la cama con tanta gente que está acostando. Oiga, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué invocas a Dios? ¿Por qué llamas a Cristo? ¿Por qué lo llamas? ¿Por qué lo invitas? Y miren esto tan bonito que viene. ¿Y no hacen lo que digo? ¿Por qué llamamos a Dios Señor, Señor? La oración de Jesús, yo les comuniqué tu palabra y ellos la recibieron. Y ahora Jesús se queja diciendo, ¿por qué los cristianos de este siglo me llaman Señor, Señor, Señor bendito, Señor de mi vida? Y no hacen lo que yo les mando. No obedecen a mi palabra. San Juan capítulo 20, versículo 23. ¿Cuál palabra Jesús nos dio que debemos cumplir? ¿Cuál palabra Jesús nos enseñó que debemos hacer? Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes los cura le perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin ir a la confesión? Católico, apostólico y romano. Pero es que, padre, yo no tengo pecado. ¿No? San Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Que usted no tiene pecado? ¿Que usted no tiene nada de qué confesarse, fariseo? ¿Que usted dice que es inmaculado? Pues dígale a Diosito que se lo lleve de una vez para el cielo. Pero según la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 7. En el 7, oigan lo que dice. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, ¿qué es lo que dice Jesús para esas personas que dicen, yo soy inmaculado, yo soy impuro, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie, yo no tengo pecado, y yo que me voy a confesar con el cura? Pare la oreja, oído al tambor. aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. El que no tenga pecado, que tire piedras. Todos somos pecadores. Entonces, para cumplir la palabra que Cristo nos dejó y no estar diciendo Señor, 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 debemos obedecer al mandato. ¿Y cuál es el mandato? Hay que confesarnos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Otro mandato. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Para cumplir esto de, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? Marcos 16, 15. Paren la oreja, oído al tambor. Y les dijo, ¿Qué le dijo? vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Usted ya está predicando la palabra de Dios. Usted ya está evangelizando la buena nueva. Usted ya está compartiendo el evangelio. Usted ya está llevando la palabra de Dios. O ni sus hijos leen la Biblia en su casa. Eres un perro mudo, Isaías 56, 10. Que sus hijos hacen en su casa lo que quiera. Viven amancebados, viven tomados, viven como quieren, se tatúan el cuerpo, llegan a la hora que quieren. Y usted, calladito, me veo más bonito. Un día traté de decirle a mi hijo que no y se puso bravo, me regañó
y yo no meto más la nariz. Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Si Jesús manda a predicar la palabra y enseña que no podemos ser perros mudos y callarnos, ustedes y yo debemos hacerle caso. Les he comunicado la palabra que tú me diste, Padre, y ellos la han cumplido. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Le estoy colocando ejemplos de la palabra de Dios que debemos cumplir. Usted puede agarrar cualquiera. Hay muchos ejemplos. Yo les coloco algunos. Usted puede buscarlo. Juan 8, 44. Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Cómo? Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona debe tener o tiene al diablo como padre? Oigan. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Una persona que realiza los malos deseos tiene por padre al diablo. ¿Cómo está usted con los deseos impuros? ¿Cómo está usted con los malos deseos? Oigan. Ha sido un homicida desde el principio. El diablo es un homicida del principio. ¿Cuántas madres desviven a sus hijos y cuántos hijos desviven a sus padres? Porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me hacen caso? Miren lo que viene. Porque es un mentiroso. ¿Que el diablo qué? Es un mentiroso. Ahí va. Y padre de toda mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Y los que dicen mentiras, diablito. ¿Conocen algún diablito? Pásale en la misa. No lo vea, pero imagínenselo. Oiga, si le decimos a Dios, Señor, Señor, si le predicamos a Dios y hablamos del Señor y hablamos de Cristo y del Señor y no cumplimos su palabra, nos engañamos. ¿Por qué me llaman Lucas 6:46 que estamos leyendo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen caso a mi palabra? No la obedecen, no le prestan atención, hacen lo que se le ocurre. La palabra de Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. En Mateo 19:5. Y dice la mujer, no aguanto a mi marido, lo voy a dejar. Divorcio. Y dice el hombre, yo no me voy a casar y yo no voy a casarme, y no se casa y vive toda la vida amancebado y en concubinato. ¿Por qué no le hace caso a Dios? Oigan de nuevo. ¿Y por qué te fijas en la ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué me llaman? 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí El católico que va a la misa. y escucha mis palabras Escucha la palabra de Dios, la predicación. y las practica. Y le hace caso a la palabra. A mí me pegó esa palabra porque yo no me he casado y entonces yo lo voy a practicar. Yo soy un mentiroso, me dicen mentira fresca y a mí me pegó esa palabra, yo voy a dejar la mentira. Mire, padre, a mí me pegó esa palabra porque yo tenía años sin confesarme y ahora me voy a poner a confesar. Yo soy un flojo para predicar y ahora voy a predicar. Si usted que vino a misa escuchó la palabra de Dios y ahora la va a poner en práctica, le voy a decir a quién se parece. Paren la oreja, oído al tambor. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. El que escucha la palabra viene a misa, para las antenas parabólicas y le presta atención y hace caso a la palabra. Es como un hombre prudente que edifica su casa y cava profundamente y encuentra la roca y ahí pone los cimientos. ¿Qué pasa cuando usted escucha y practica la palabra? Vino una inundación Vino una inundación. y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla
porque estaba bien construida. Cuando usted es una persona que escucha la palabra, construye su casa bien, nada lo puede remover. Yo me voy a casar porque lo dice la palabra. Yo me voy a confesar porque lo dice la palabra. Yo voy a dejar la mentira porque lo dice la palabra. Yo voy a dejar esto porque lo dice la palabra. Tiene su casa sobre roca. Pero esos que vienen a misa a dormir, esos que vienen a la iglesia a calentar la banca, los católicos chimbín, los católicos esos tibios, los católicos esos que tienen telaraña de tanto venir a misa, esos católicos que tienen procesiones a morir, esos católicos que vienen, ay padre, qué bonita tuve la misa, pero me quedé dormido. Ay padre, qué bonita tuve, todo bello, pero no me acuerdo de nada, no me acuerdo, es que yo tengo una memoria, padre, yo no me acuerdo. ¿Cómo me acuerda de pelear con su marido? ¿Cómo me acuerda usted de otras cosas y no de las cosas de Dios? Aquellos que vinieron a las cosas de Dios o buscan a Dios y en vez de prestar atención pierden el tiempo. Por el contrario, el que escucha, pero pone en práctica. No, el que escucha. Pero no pone en práctica. El que escucha. No pone en práctica. Pero no pone en práctica. Le entra por un oído y le sale por el otro. Le dice, eso para mi suegra, eso para mi hijo, eso para mi mamá. Qué bueno, padre, que usted diga esas cosas, porque es que mi hermano es así. Y no le cae nadita. El que le hace ole a la palabra de Dios, el que le saca el quite, el que esquiva la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra. Parece a un hombre que construye la casa sobre tierra. ¿Y qué le pasa cuando usted construye casa sobre tierra? Sin cimientos. No tiene cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó. ¿Qué le pasó a la casa? Se desmoronó. ¿Qué le pasó a la casa? Se desmoronó. Se vino al suelo. La persona que va a las cosas de Dios, que está en las cosas de Dios, que sirve en las cosas de Dios, que participa de las cosas de Dios, pero la palabra de Dios no le hace ni coquito, es como una piedra que el agua la moja, y usted la abre en la parte y está sequita por dentro. Es aquel que dice, eso es bueno para fulano, eso es bueno para sutano. Dígale más, padre, dígale más a mi vieja, para eso se la trae, para que usted le diga más, porque yo estoy cansado de decirle. Háblele más a mis hijos, padre, dígale más, porque estos pelados son bien sordos. Háblele, padre, a mi marido, que ese yo me cansé de hablarle ya. A usted que le tira la palabra a otro, usted que le apunta a otro, usted que señala a otro, está construyendo sobre arena. Y cuando usted construye sobre arena, ¿qué pasa? Vienen las tempestades y la casa se desmorona, se cae, se viene abajo. Ahora, le voy a decir una clave muy importante. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, creo que es el versículo 9. Para que usted lo aprenda hoy y lo sepa. Para que usted nunca lo olvide. ¿Por qué a los católicos se nos hace tan difícil escuchar la palabra de Dios, meditarla? Escuchar la palabra de Dios, meditarla, vivirla, practicarla. Para que ustedes y yo aprendamos hoy la clave. Versículo 11. Lucas capítulo 9, versículo 11. Para que nunca lo olvide en su vida y cuando usted esté en la misa luche por no quedarse dormido. Para que cuando usted esté en la iglesia escuchando la palabra no se ponga a decir eso para mi mamá, eso para mi papá, eso para mi familiar, eso no es para mí, eso lo dijo el Padre por otro. Para que cuando usted escuche la palabra de Dios y le empiece a hacer así como a los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan los discípulos de Emaús? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Búsquelo para que vean, Lucas 24, ya le leo para que ustedes vean. Para que cuando usted le pase así como los discípulos de Emaús, ¿qué le pasó cuando Jesús le explicaba la escritura? ¿Qué le pasó? Les ardía.
¿Ustedes saben qué es arder? No es que estaban emocionados, no es que estaban felices, que le dio en el clavo. Le ardía el corazón. A ver, para que ustedes se den cuenta. Versículo 32, Lucas 24, 32. Escuchen, los discípulos de Maús. Entonces se dirigieron, No. Entonces. no, dijeron, creo. entonces se dijeron, No. Ajá, dijeron. entonces se dijeron el uno al otro. ¿Qué se dijeron el uno al otro? ¿No sentíamos arder nuestro corazón? ¿Qué era lo que sentían? Arder nuestro corazón. Cuando les ardió el corazón. Cuando nos hablaba en el camino Oigan lo que viene. ¿De qué les hablaba? y nos explicaba las escrituras. Cuando a usted el cura le predique y a usted le arda el corazón y diga, uy, este me está echando muchas pedradas. Arder el corazón no es alegría, emoción. ¿A usted nunca le ha dado una puntada, un ardor en el corazón? Y usted dice, ay, qué emoción, qué alegría. No, señor. ¿Usted nunca se ha cortado un dedo y le ha caído un poquito de limón? ¿O un poquito de alcohol? ¿O ha tenido una herida y lo van a curar y dice, me arde, me arde? ¿Eso es de felicidad, de emoción? Arder el corazón es cuando la palabra de Dios llega, le dan el clavo y usted dice, Virgen Santísima, ese Padre parece que me conoce todo, todito. O como la señora que llegó, terminé yo una vez de predicar. Y Padre, por favor, Padre, dame la solución. ¿Cómo así, doña? Por favor, Padre, dame la solución. Y le confiese, es que usted ya dijo todos mis pecados, Padre. Ya dijo todo en la homilía, en la prédica de Dios. ¿Y qué va a conocer yo, señora? Arder el corazón es que su vida, que su existencia, que su alma queda descubierta ante Dios. Y usted dice, me ardió. Y cuando la herida arde es porque está curándose. Entonces los discípulos de Maús dijeron, con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Cuando a usted le arda el corazón, cuando a usted las escrituras le caigan, cuando el saco le quede, no se ponga a pasarlo o decir, ole, pa' fulano, pa' sutano, pa' merengano. Esa palabra es para usted. Y entonces pueda decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no cumple mis mandamientos? Yo le di a conocer tu palabra y ellos la cumplieron. Para que no ande esquivo con la palabra de Dios. Como el niño pequeño que un extraño le pide las manos, los brazos y dice que no. Así somos con la palabra, le decimos no. ¿Qué es lo que pasa? Ahí viene la clave, así Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Qué es lo que pasa con los católicos? Que no dejamos que nuestro corazón arda. Que no dejamos que nuestro corazón penetre esa palabra, llene esa palabra y venga. ¿Por qué? Paren la oreja, oído al tambor. ¿Quién es el enemigo número uno a que su corazón arda? ¿Cuál es el enemigo de que la palabra llegue a sus oídos y su corazón arda por el Señor? ¿Cuál es la persona que se encarga de robar esa semilla? La persona que quiere arrastrarnos al infierno y que esa semilla no dé fruto en nosotros. Óiganlo, Lucas capítulo 8, versículo 11. Aprendan lo que significa esta comparación. Si usted no lo sabía, apréndalo hoy. Escúchenla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios que llega a nuestra vida. Los que están a lo largo del camino. Lo que se sembró a lo largo del camino, así como estoy haciendo yo hoy, tirando palabra a lo largo del camino, a ver en cuál terreno cae. Son los que han escuchado la palabra. ¿Ustedes la escucharon, sí o no? Yo la regué, ustedes la escucharon. Pero. Pero después viene el diablo. Ajá.
Después de que yo me encargue de sembrar la semilla o usted vaya a la misa, ¿quién viene? Después viene el diablo. Después de que usted escuche una homilía, una predicación de un sacerdote, una reflexión buena, ¿quién viene? Después viene el diablo. Después de que usted lea la Biblia, lea la palabra de Dios y descubra lo que Dios piensa y lo que Dios quiere, ¿quién viene? Después viene el diablo. El diablo siempre va a llegar y le va a decir, eso es para su suegra. Eso que dijo para sus hijos. Usted no le haga caso. El diablo va a llegar a tentarlo como a Jesús para quitarle la palabra. ¿Se acuerdan de la primera tentación de Marcos capítulo 4 versículo 1? Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después viene el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Y la arranca de su corazón. Ya va despacio. ¿Qué hace el diablo con la semilla que se sembró? Y la arranca. ¿Qué es lo que hace el diablo? Arrancar. Eso es mentira, no le crea al cura. Eso es mentira. Esos son pensamientos de él. Eso es lo que él dice. Por eso usted ve que siempre hay lectores. Para que si ustedes quieren poner bravos, peleen y regañen a ellos. A mí no. Yo solamente les leo. Yo solamente les predico, les traduzco al español. Los lectores son ellos. Nosotros estamos sembrando la semilla. Yo abro el huequito y ellos ponen la semilla, ponen la semilla, ponen la semilla. Y atrás, ¿quién viene? El diablo. ¿Y qué hace el diablo? Arrancarla. ¿De dónde arranca la semilla? Con razón ardía nuestro corazón. Cuando el corazón suyo le arda, es porque la semilla se está sembrando. Pero el diablo también tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea del diablo? Y la arranca de su corazón. La tarea del diablo es que usted arranque la semilla de su corazón. La tarea del diablo es que usted saque la semilla de su corazón. La tarea del diablo es que usted no la deje reposar ni le deje echar raíces. Qué bonita la misa, qué hermosa la misa. ¿Y qué dijo el padre? Yo no me acuerdo qué dijo el padre, pero esa misa estuvo bien bonita. Hasta nos pusieron chocitas allá para la misa. Pero el diablo te arrancó, te robó, te sacó del corazón la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Óiganlo. Pues no quiere que crean y se salven. ¿Que el diablo qué? Pues no quiere que crean y se salven. Si usted asienta la semilla y deja que cale en su corazón, usted va a creer y después de creer se va a salvar. Y el diablo, como no quiere eso, entonces usted va a decir, eso no es conmigo, eso es con don Juan, eso es con doña Petra, eso es con fulano, sutano, pero conmigo no. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos que el diablo nos robe la semilla? Para la muestra un botón. Empezamos a leer la Biblia, esta vez, tercera creo que, como 35,000 personas, 40,000. ¿Y sabe cuántas vamos? 15,000. Comenzaron con frío y les pegó escalofrío. Ya no quieren leerla más. Usted comienza, decía mi abuelo, póngase a leer, dice mi abuelo, póngase a leer la Biblia. Y el diablo le pone la cola al frente. Y usted leyendo la Biblia y de repente se va de frente, le pegó un jalón. Uy, pues, tengo sueño. Y el diablo le pone la punta del dedo en la frente y lo empuja y usted va para atrás. Uf. Y le mueve la colita y usted hace... Y en misa igual. Usted no ha visto que los niños en misa se le colocan aquí al hombro del papá y se le ponen al hombro de la mamá y chao cheo, que quedan dormidos. Pero viendo la movie, viendo la comiquita, o en el parque, o en el paseo, o en la fiesta, ¿cuándo el pelado se queda dormido? Después de horas. Usted puede gastar horas viendo series y películas y videos y darle al TikTok, 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 TikTok todo el día. Pero ponga a leer la Biblia, dele una página y ya usted tiene sueño. ¿Por qué?
Porque el diablo no quiere que la semilla de la palabra crezca. Entonces Jesús en el evangelio de hoy llega a decir: tú no me has dado la palabra y yo se la he dado a ellos y ellos la han cumplido. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Construir la casa sobre roca es fundamentarla en la palabra de Dios. Construirla sobre arena es quitar la palabra de Dios. Y algo asombroso, aquí en el mundo entero y en todos lados, en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en la misma iglesia, los catequistas, en las instituciones, la gente no quiere la palabra, la rechaza y no la lee. Vaya para allá. Deje de ser fanático. Usted aquí no venga a leer Biblia y le prohibimos hablar de Dios. ¿Y saben dónde están leyendo la Biblia la gente ahorita? En las cárceles, en los penales, en los reformatorios. Allá los presos tienen Biblia. Esperamos que nos volvamos malos, que el diablo nos arranque la palabra y terminemos cometiendo algo malo en la cárcel. Y ahí sí, la solución para los presos, para que mejoren, leer la palabra. Estamos haciendo el mundo al revés. A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos buenos. Te dirán locos si lees la Biblia. Te dirán fanáticos si te ven con la palabra. Te dirán santurrón, beato si te ven en las cosas de Dios. Pero no importa, eso debe pasar. El diablo no quiere que ellos se arrepientan, que cambien de conducta para tener vida y le roban la palabra. Pero nosotros los cristianos ya no podemos ser católicos fríos. No podemos ser católicos tibios. Católicos que tengamos la Biblia de adorno. Católicos que tenemos la Biblia ya en el Salmo. ¿Cuál es el Salmo? Ese que ustedes abren, el 91. Salmo 23. Allá abierta, Padre, la palabra de Dios. La Biblia no se lee sola. Y es el salmo que tiene más mugre, más sucio y hasta telarañas. Y el resto de la Biblia limpiecita. No tengas una Biblia de adorno. No tengas una palabra por gusto. No te llenes de Biblias y de rosarios si no los lees y si no los rezas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Vamos a rogarle al Señor por cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre y nos escucha. Por el Papa y los obispos, por cuantos en este tiempo pascual serán incorporados más plenamente al pueblo de Dios, para que, como Jesucristo, pasemos haciendo el bien, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones y cuantos se ocupan de crecimiento de los bienes de esta tierra, para que respeten los derechos de los ciudadanos y trabajen por lo que conduce a la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Por los enfermos y angustiados, por todos los que sufren, para que su experiencia de dolor llegue a ser una puerta a la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Por cuantos participamos con gozo en esta celebración, para que alimentados por Cristo seamos verdaderos testigos de su vida, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra, para que dejemos que eche raíz y construyamos nuestra casa sobre roca. No nos hagamos los sordos a Dios que nos habla, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo aprendamos a escuchar la palabra de Dios y respetarla, cuidarla para que el demonio no la arranque, roguemos al Señor.
Padre de bondad y de misericordia, como ministro tuyo he sembrado la palabra en el corazón de estos hijos tuyos. Quiero suplicarte que esta semilla no sea arrancada, que esta semilla sea cuidada y dé cosecha, frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la súplica de tus fieles, junto con esas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído en Cristo, se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Hosana en las alturas. Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna.
Señor, imposible es. Rendido a tus pies, he venido. Señor, acobíjame. Que tengo frío. ¿Cómo estar sin ti? Señor, gracias por ser tan bueno. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias al Padre, a los movimientos de apostolado, a todos los que trabajaron. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium sin anuncios con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David,
y el nombre de la Virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el Padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor: mira lo que dice esa joven, que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 talentos de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa, diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscar pelea. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abná y el Parpar, mejores que todos los ríos de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio media vuelta para irse. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué pues no haces cuando solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios.
y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes. Entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo: sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió: por la vida de Yahvé a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo: muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios u holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Sin embargo, que Yahvé perdone a este tu servidor, pues cuando mi señor entra en el templo de Rinom para postrarse, se apoya en mi brazo, y yo tengo que postrarme junto a él en el templo de Rinom. Que Yahvé se digne perdonarme esto a tu servidor. Eliseo le dijo: vete en paz. Ya estaba bastante lejos, cuando Gehazim, el sirviente de Eliseo, se dijo para sí: mi patrón ha sido demasiado considerado con este arameo. Pensará que no aceptó nada de lo que Naamán traía. Por la vida de Yahvé, si puedo alcanzarlo, le sacaré algo. Salió pues Gehazim tras Naamán, quien se dio cuenta de que corría tras él, saltó de su carro diciéndole: ¿algún problema? Gehazim le respondió: no, ninguno, pero mi patrón me encargó que te dijera: hace un momento 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de los hermanos de profetas, acaban de llegar a mi casa. ¿Podrías darme para ellos 1 talento de plata y 2 trajes para cambiarse? Naamán le dijo: mejor toma 2 talentos. Lo obligó a aceptarlos y puso 2 talentos de plata en 2 sacos junto con los trajes de cambio. Luego se los encargó a 2 de sus sirvientes para que fueran delante de Gehazim transportándolos. Cuando Gehazim llegó a Ofel, lo recibió todo en sus manos y lo guardó en su casa. Despidió a los hombres quienes se fueron. Él por su parte volvió a presentarse ante su patrón. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazim? Este le dijo: tu sirviente ha andado por aquí y por acullá. Eliseo añadió: ¿no estaba contigo mi espíritu cuando ese hombre saltó de su carro para ir a tu encuentro? Ahora tienes plata, ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, sirvientes y sirvientas. Pero también tienes la lepra de Naamán, la que se te pegará a ti y a tu familia para siempre. Y Gehazim se alejó de su presencia con una lepra blanca como la nieve. Los hermanos del profeta dijeron a Eliseo: el lugar donde vivimos contigo se ha hecho muy estrecho para nosotros. Bajemos al Jordán y allí cada uno tomará un tronco y construiremos una cabaña para alojarnos. Les dijo: vayan. Pero uno de ellos le dijo: ¿por qué no viene con tus sirvientes? Respondió: bueno, iré. Se fue con ellos. Mientras uno de ellos cortaba un tronco, cayó el hacha al agua. Se puso a gritar: ¡ay de mí, mi señor! Ese era un hacha que me había prestado. El hombre de Dios le dijo: ¿dónde cayó? El otro le mostró el lugar. Eliseo cortó entonces un palo, lo tiró al agua y el hierro salió a flote. Añadió: tómala ahora,
El otro extendió su mano y agarró el hierro. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: iré a tender una emboscada a tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por ese lugar, porque aquí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado el hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo, y esto es solo una de las 2 veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho por eso. Convocó a sus servidores y les dijo: díganme, ¿quién de nosotros está con el rey de Israel? Uno de sus servidores respondió: nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronunciarás tú en tu cuarto al acostarse. El rey le dijo: vayan a ver dónde está, para que lo detengamos. Le informaron que estaba en Dotam. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad, y sirvientes del hombre de Dios se levantó muy temprano, y cuando salió vio un regimiento que rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre tus ojos para que vea. Y abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo la oración a Yahvé: dígnate dejar ciego a esta tropa. Y Yahvé los dejó ciegos, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta la ciudad. Síganme y los guiaré donde el hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Cuando ya había entregado en Samaria, Eliseo le dijo: Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé los abrió los ojos y vieron que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arcos, ¿cómo matarías a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey les sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio en Samaria. Gran fue el hambre de Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de grano 5. Cierta vez que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó: Sálvame, oh rey, mi señor. Este respondió: Si Yahvé mismo no te salva, ¿qué puedo hacer yo? Luego el rey añadió: ¿Qué te pasa? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Dame tu hijo para que lo comamos ahora, y mañana comeremos el mío. Pues bien, cocimos a mi hijo y lo comimos, pero cuando al día siguiente le digo: Dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa, y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio que debajo de su ropa llevaba un saco pegado en su cuerpo. El rey dijo: Castígame, Dios, una y otra vez, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, le queda hoy sobre sus hombros. Eliseo, mientras tanto,
estaba sentado en casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey a una de sus hombres, pero antes de llegar el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos: ¿saben que ese asesino mandó a quien para que me corten la cabeza? Pongan atención. Cuando llegue el emisario, cierren la puerta y denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba hablando Eliseo cuando llegó a la casa el rey. Esta desgracia viene de Yahvé, dijo. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Eliseo dijo: escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: mañana a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por 1 moneda, y 2 medidas de cebada por 1 moneda. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no ocurrirá. Eliseo le dijo: muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron uno a otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en toda la ciudad. Si nos quedamos aquí, moriremos también. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Poco después de la muerte del sol, de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos. Pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros: seguramente el rey de Israel le pagó a los reyes de los hititas y a los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonaron su tienda, caballos y burros. En una palabra, el campamento tal cual estaba, pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y encontraron otra tienda donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy en día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y le contaron: fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados a las tiendas tal como los dejamos. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey. El rey levantó de noche y dijo a sus consejeros: les daré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: tenemos 5 caballos de los que quedan. De todos modos, están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos, y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán, y fueron viendo que todo el camino estaba jaloneando de tropas y objetos que los arameos habían abandonado de su fuga.
los enviados regresaron para decirle al rey. Salió entonces el pueblo y quedó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina y 2 grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por la muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios, cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey, mañana, y ese era el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata, el oficial había comentado al hombre de Dios, aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucedería. Eliseo le había contestado, muy bien, lo verás con tus ojos, pero no comerás. Y así ocurrió, la gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado, levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país. Y ya llegó. Durante 7 años la mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en un territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años volvió la mujer al territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, sirviente del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón lo había devuelto la vida, aún muerto, llegó justamente la mujer cuyo hijo había sido resucitado por Eliseo, y le solicitó al rey su casa y su campo. Gehazi le dijo, mi señor rey, esta es justamente la mujer y este es el hijo de que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta contó todos los detalles, después de lo cual el rey se la encargó a su servidor, que le ordenó, haz que le devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de sus campos desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo se fue a Damasco. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo y le comunicaron la noticia que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Jezael, prepárame un regalo y ve a ver al hombre de Dios. Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en Damasco. Lo que era transportado en 40 camellos. Llegó a la casa del hombre de Dios y cuando lo hicieron entrar le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me envió donde ti para saber si sanaré de la enfermedad. Eliseo respondió, dile que es seguro que sanará. Pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Jezael le dijo, ¿por qué lloras, Señor? Respondió, porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Jezael le dijo, ¿cómo podré ser yo, que soy menos que un perro, llevar la casa a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió, Yahvé me lo ha hecho ver, te vi como rey de Aram,
Israel se despidió, Jezael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Respondió: me dijo que es seguro que sanará. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la penetró sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió. Y Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de Josafat, pasó a ser rey de Judá el año quinto del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey. Reinó 8 años en Israel. Se había casado con una hija de Ahab. Por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Imitó la conducta de sus padres de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá, en consecuencia a David su servidor, y la promesa que le había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y dio un rey. El rey Joram bajó a Seir con todos sus carros, pero los edomitas lo cercaron. Se levantaron de noche y junto con los jefes de los carros rompió las líneas edomitas. Pero todo el ejército había huido, yéndose cada cual a su casa. Desde entonces hasta hoy día, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Limná. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto con estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era la hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa a la familia de Ahab. Después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que disgusta a Yahvé. Junto con Joram, hijo de Ahab, fue a guerrear con Israel, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos derrotaron a Joram. El rey Joram regresó a Israel para que lo curaran, pues los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatían en Jezreel. El rey Aram, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces a Israel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.